Aquí. Poner a grabar la clase de hoy. Ya tienes derechos de administrador. Y bueno, bienvenidas ahora sí oficialmente a nuestra clase virtual del mes de octubre, en donde nuestra querida Ana María Ortega, Business Coach, va a estar hablándonos sobre el marketing estratégico. Y esto viene siendo como una continuación de la clase que tuvimos presencial hace un par de semanas, en donde hablábamos de cómo comunicarte efectivamente con tu cliente ideal. Así que, Ani, negocio es completamente tuyo, voy a silenciar y tú tienes el control de la reunión. Nuevamente, muchísimas gracias primero por patrocinarnos este mes y segundo por brindarnos tu tiempo y todo tu conocimiento. Muchísimas gracias, Carito. Primero por invitarme, por abrirme este espacio para poder compartir con ustedes este conocimiento tan rico que espero ayude a ustedes a enriquecerse a sí mismas para conectarse mejor con la gente que les rodea, pero por supuesto a incrementar el ingreso en sus negocios, a mejorar sus técnicas de venta, a mejorar la conexión con su cliente ideal, porque de esto es la temática que hemos venido tratando en este mes de octubre. Bienvenidas todas, me encanta, somos un grupo bastante diverso, estamos ubicadas en Calgary, en Edmonton, Quito, Riobamba y Colombia, si no me equivoco, Puerto Viejo también en Ecuador. Tenemos algunas ciudades, algunos países. Gracias, Caro, por formar este grupo y lanzarnos a nivel internacional en un grupo de colaboración, de cooperación, de apoyo, que es de eso realmente lo que es Latinas Entrepreneurs en Edmonton. Es un grupo espectacular. Por favor, quienes están aquí en Edmonton, no duden en unirse a la siguiente reunión. El ambiente es hermoso, es un espacio donde podemos ser nosotras mismas y además aprender y ayudar a nuestros negocios a crecer. Así que bienvenidas de una vez. Vamos entrando en materia porque les cuento que el tiempo se nos va a quedar cortico por todo lo que vamos a ver. Vamos a hacer una inmersión profunda en 5 generaciones. Es la primera vez que en la historia de la humanidad están interactuando 5 generaciones simultáneamente. ¿Sí? Llegamos a las 4 hasta hace 5 años y se decía, es la primera vez en la historia de la humanidad en la que interactúan 4 generaciones. Hoy por hoy ya son 5 porque esa nueva generación tiene 8 años o menos y ya tienen sus características propias. Entonces, ellos, todas estas generaciones, tienen su propio lenguaje, tienen sus propias características, intereses, datos demográficos, geográficos, psicográficos o de comportamiento con los cuales nosotros podemos crear herramientas efectivas para abrir un nuevo negocio o para crecer con marketing y ventas en nuestro negocio actual. Entonces vamos a arrancar sin mayores preámbulos con la presentación. Espérame por favor, Carito, porque estoy un poco perdida. Tranquila que aquí te esperamos. Ya tienes derechos de administrador, así que puedes presentar pantalla. ¿Pueden ver ya todas mi pantalla? No todavía. No todavía. Un poco desubicada con... ¿Compartiste la pantalla? ¿Perdón? Ya ¿Compartiste la compartí la pantalla? pantalla, sí, ya compartí la pantalla, pero déjame mover. Como moví la cámara, seguramente estoy en otro cuadrante. ¿Qué tal ahí? Ajá, ahí Ahora está. sí. Está Ajá. empezando. Ok, ahora sí. Excelente. Entonces, voy a poner este recuadro por acá para poder verlas mejor. Y ahora sí arrancamos. Carito, ¿me ayudas con el chat, por favor, para yo poder enfocarme netamente en la presentación, si es que eres tan amable? Y Ani, muy bien. ¿quieres que vaya leyendo las preguntas que van llegando? Cuando tú hagas una pausa, tú me avisas o las quieres tener al final. Preferiría que sea al final, con eso vamos avanzando, pero por favor registren todas sus preguntas en el chat y de esa manera no se nos olvida nada ni queda nada fuera de la mesa, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a iniciar haciendo un reconocimiento territorial. Quienes no están en Canadá, es necesario que sepan que nosotros
todos quienes habitamos en este país estamos disfrutando de tierras que han sido habitadas por siglos por gente y aborígenes que aportaron muchísimo a nuestra cultura, de manera que reconocemos con profunda gratitud que nos encontramos en el territorio ancestral del Tratado 6 y hogar de la Zona 4 de las Naciones Mestizas de Alberta. También reconocemos a la nación Inuit y las diversas poblaciones indígenas cuyos ancestros habitaron este territorio por siglos. Un lugar pacífico y próspero que ha recibido a miles de personas del mundo entero para que construyan sus hogares aquí. Como miembros activos de la comunidad hispana, nosotras valoramos y respetamos la influencia que la historia, lenguajes y culturas ancestrales indígenas tienen sobre nuestras vidas, no solo en Alberta, sino en Canadá. Y sé que como latinoamericanas, cada una de ustedes piensa en los respectivos aborígenes de nuestros países, pues nosotros sabemos que también existió vida, cultura, ciencia y tradiciones mucho antes de que nosotros empezáramos a colonizar o avanzar con nuestra cultura actual en estos países. Eagle Business Coaching, este es mi negocio, no me quiero detener aquí muchísimo. Yo me dedico a ayudar principalmente a dueños de negocios inmigrantes a ubicarse en un contexto local para de esa manera poder conectar las tres P's. La gente, people, purpose and profits en inglés, entonces esto sería la rentabilidad, la gente, tanto el cliente externo como el cliente interno, tanto la comunidad como el dueño del negocio y su familia, y finalmente el propósito. ¿Para qué creamos este negocio? No es únicamente para hacer dinero, sino porque también queremos crear un legado. Entonces, a eso me dedico. Vamos entrando, pero porque tenemos muchísimo que ver. Y entonces esta es una cápsula de la sesión presencial que tuvimos en Edmonton hace una semana. Y debemos entender cuáles son los beneficios de conectarnos con el cliente ideal. Son 5, básicamente. Podemos entablar una relación uno a uno con el cliente a través de imágenes, a través de las redes sociales, a través de la publicidad adecuada y hecha a medida para el cliente, ¿no? Esto nos habilita además a poder darle excelencia en el servicio. Mucha gente dice, uy, qué malo el servicio de esta gente. Yo les aseguro que en estas empresas que adolecen de mal servicio al cliente, seguramente ni siquiera identifican a un cliente ideal. Es decir, piensan que este es un restaurante y da de comer, prepara alimentos para todos los que tienen hambre y todos los que tienen ganas de comida colombiana, por ejemplo, o de comida mexicana. Pero en realidad no es así. Ustedes ya van a ver por qué. Mayores oportunidades de ventas de CRM. CRM es Customer Relationship Management. Significa que nosotros estamos cuidando esta plantica a la que le ponemos agua todo el tiempo, a la que le regamos, nosotros podemos ver ese crecimiento y sabemos que está yendo con viento en popa, ¿no es cierto? Que se está aproximando a ser la planta que nosotros queremos. Precisamente es esto lo que hacemos con un cliente. Abonamos e invertimos en esa relación. ¿Para qué? Para poder obtener mejores oportunidades de venta. Es decir, yo no solo quiero venderle a Ana María un vestido, yo quisiera que hoy, que es el, digamos, bautizo de su hija, compra mi vestido, pero también quisiera que venga por vestidos de oficina y también quisiera que venga para ese vestido de Navidad, adicionalmente para el grado de la niña y para la primera comunión del niño, etcétera. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero formar una relación para poder hacer upselling y cross-selling, es decir, llevarla a comprar ya no solo abrigos, sino también, ya no solo vestidos, sino abrigos, zapatos, carteras. Eso es un cross-selling. Y upselling significa cada vez más cantidad, ahora también para la niña, porque la niña ya creció, ¿sí? Mayor posicionamiento. Mientras yo pueda hablarle a mi cliente uno a uno, mientras yo pueda hablar el mismo lenguaje que mi cliente, voy a poder posicionarme en su mente. Entonces, en adelante, por ejemplo, ustedes cada vez que necesiten hacer preguntas de negocios o cada vez que quieran un business coach, van a decir, ah, claro, yo me acuerdo de Ana María, porque ella nos dio la charla. Les estoy entregando valor y estoy hablando un idioma que ustedes entienden. Me puedo posicionar en sus mentes. Menor costo de marketing. Si es que nosotros hablamos con este cliente y nos identifica, el costo
tanto del marketing, de la inversión que nosotros gastamos, que hacemos de publicidad, ¿sí? Este costo va a bajar, va a disminuir cuando tenemos mayores resultados. Por ejemplo, vamos a decir que este mes yo estoy invirtiendo $100 en Facebook, ¿sí? Esos $100 me trajeron un cliente, es decir, el costo por haber traído ese cliente, el costo de marketing fue de $100. Pero ¿qué tal que como yo identifiqué mi cliente y mi nicho de mercado, yo logro hacer que los posts me atraigan exactamente a quien yo quería y traigo 20 clientes? El costo de marketing por cliente baja a $5, es decir, bajó 20 veces si es que yo logro ser efectiva en mi comunicación. Y finalmente, exclusividad de segmento. Hay productos y servicios que si se venden a un nicho de mercado específico, logran volverse exclusividad. Y la exclusividad tiene un precio superior, es decir, hace que su rentabilidad sea mayor. Eso es importantísimo tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos pan para vender pan, la ganancia que va a haber es mínima, ¿cierto? Pero si es que yo compro un pan artesanal, no para vender pan artesanal, porque eso ya está dado. Lo que yo hago es crear unos sándwiches ecuatorianos hechos con pan artesanal únicamente para un segmento vegano. ¿Qué pasó? El sándwich de costar $3 cada bun, cada rollito, ahora va a poder costar $12 porque ya tiene valor agregado, porque hay un sándwich y porque hay una descripción específica con un segmento específico. Entonces, ahora sí generé muchísima mayor rentabilidad. ¿Vamos bien hasta ahora? Si es que hay preguntas, por favor, en el chat, ¿sí? Hoy vamos a analizar estas 5 generaciones. Los boomers, los X, los millennials, los famosos millennials, los Zoomers y los alfas, ¿sí? Yo sé, estas sonrisas significan es que siempre nos quejamos porque, ay, es que me atendió un millennial, es que ahora mi jefe es un millennial, no, pero es que la dueña de este negocio es una millennial. Bueno, hay muchas cosas positivas que nos han traído y han generado los millennials, pero definitivamente son unos personajes. Y son unos personajes, ya van a ver ustedes, producto de qué mezcla. Es que es en realidad, cuando ya vean esto, de pronto les va a cambiar un poquito la percepción de los millennials, ¿no? Aquí están más o menos los rangos. Entonces, imagínense 5 generaciones que en realidad han sucedido en menos de 80 años. 5 generaciones. ¿Y por qué se da esto? Porque la expectativa de vida cada vez es mayor. Porque hoy por hoy tenemos personas que pasan los 100 años, ¿sí? Y asimismo, el rango entre las generaciones, dado los saltos tecnológicos y los cambios tan abismales que hay a nivel socio-geopolítico y tecnológico, principalmente tecnológico, hace que estas generaciones ya no duren 20 años, sino ya las brechas van acortándose y entonces son de 18, 15, 14 años. Y ya ven, esa es más o menos la diferencia que hay entre los Zoomers y los alfas. Los alfas son los más pequeñitos, los boomers son los mayores. Existen ya muy contados en el mundo centennials que vienen a ser los anteriores, por lo tanto no se les considera como una generación en interacción, ¿sí? En plena interacción. Estos porcentajes que ustedes ven aquí abajo es la representación que tienen a nivel mundial. No en Canadá. Ustedes ya van a ver las cifras en Canadá, pues como este grupo particularmente está en Canadá, las cifras que van a ver se basan en estadísticas canadienses. Sin embargo, estos porcentajes al momento son a nivel mundial. Entonces, ahora en el chat quisiera que ustedes me cuenten, por favor, a qué generación pertenecen. Si es que ustedes ven esta tabla, ustedes digan, soy millennial, soy X. ¡Oh! He sido millennial. Con calma, no hay problema. Aquí nadie juzga a nadie. Oh,
tranquilas si es que son un boomer, porque van a ver todas las buenas noticias que nos han traído estos boomers y la gratitud que sentimos por ellos, al igual que por los zoomers. Estos zoomers nos están cambiando la vida, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tenemos? Tenemos X, muchas X. Mis colegas de X, yo también soy X. Somos la generación más pequeña en el planeta, más pequeña en Canadá. Sí, señora, somos las más pequeñas, somos las que dentro de 20 años van a estar en extinción. Y no me refiero a que ya vayamos a pasar una mejor vida, me refiero a que somos la generación que se va quedando chiquitica, chiquitica, y eso nos trae connotaciones económicas, médicas y todo. Tairi, yo sí esperaba tu respuesta, una millennial, y aquí vamos, Tairi. ¿A qué generación pertenece su cliente? Esto quisiera escuchar. ¿Ustedes lo conocen o tal vez pertenece a 5 generaciones o a 3 de ellas o a 2 de ellas? Son boomers, millennials, todas. Okay. Vamos a ver la necesidad de que por lo menos nos enfoquemos en un par de generaciones. Todas peligroso para la empresa, salvo que vendamos sal o que vendamos pan, pero es necesario que empecemos a generar un enfoque para poder tener un incremento. Vamos a ver, una última respuesta. X y millennials. Bastante rentable. Vamos a ver, entonces, para poder entrar en este análisis, ubiquemos 4 grupos o identifiquemos estos 4 grupos de información. Tenemos datos geográficos, demográficos, psicográficos y de comportamiento. En la investigación de mercado, normalmente dividimos la información en estas 4 categorías con el afán de poder procesar la información y darle cuerpo a una personalidad o crear un cliente ideal, la figura de un cliente ideal, pues es en función de este cliente ideal que nosotros vamos a poder crear nuestro marketing. Siendo así, entonces tenemos información geográfica, nos habla netamente del lugar, ya sea el sector donde vive, la región de la ciudad o la ciudad per se, la provincia, el estado, el departamento, el país, el continente, bueno, y en el planeta todavía andamos todos en la Tierra. Demográfica, edad, género, raza, ocupación, generación, nacionalidad, clase social, nivel educativo, etcétera. Si bien es cierto, aquí en Canadá estamos bastante desconectados con el tema de clases sociales, es importante ubicar a un cliente en cuanto a sus recursos existentes y la cantidad de ingresos que recibe. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder a nosotros determinar si es que tenemos un mercado viable o no para los servicios que estamos brindando. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo una operadora turística y vendo paquetes turísticos de alta gama. Entonces son tours que sobrepasan los $18,000 por 2 semanas para una persona, para boomers. ¿Es eso viable o no viable? Tengo que ver si es que existe un mercado y para eso tengo que saber qué ingreso tiene la gente o qué estilo de vida lleva, ¿sí? Asimismo, si es que estoy vendiendo pañales, por ejemplo, de muy bajo costo, necesito entender el mercado para saber qué significa bajo costo. Bajo costo significa $38 el paquete de 24 pañales o $8 el paquete de 24 pañales. ¿Qué significa bajo costo en función de lo que existe en el mercado? Vamos con información psicográfica. Son las preferencias alimenticias, musicales, de estilo de vida, activismo, tendencia política. Es decir, todas estas decisiones y se podría decir preferencias creadas por factores que provienen de la personalidad de la persona, del individuo, valga la redundancia, perdón, y al mismo tiempo que vienen de factores del entorno, cómo la persona se conecta
con ese entorno. Y finalmente de comportamiento, es decir, tendencias, cómo consumo, hacia dónde visito, cómo me muevo a nivel social, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos a nuestro cliente a través de estas categorías, es decir, vemos a nuestro cliente a través de estos lentes y utilizamos esta comunicación, esta información para crear un lenguaje común con nuestro cliente, tengan la certeza de que vamos a poder crear una estrategia de sostenibilidad, es decir, hacer que nuestro negocio sea sostenible en el largo aliento, que sea rentable, porque la sostenibilidad y la rentabilidad van de la mano. Que podamos posicionar nuestra marca donde queremos, es decir, si vendemos escobas baratas, yo quiero esta porción del mercado, yo necesito las personas que están buscando escobas baratas, pero si vendo escobas premium y cada escoba cuesta $200, yo necesito poder llegar a esos clientes que buscan escobas de $200. Y finalmente, el impacto del negocio, es decir, ¿qué huella está dejando mi negocio en la comunidad? ¿Estoy destruyendo precios o simplemente estoy alborotando el mercado o estoy en realidad satisfaciendo con productos y servicios de alta calidad o estoy ofreciendo una solución a la falta de opciones? Es importante que vayamos haciéndonos esas preguntas. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el propósito de mi negocio en función precisamente de ese segmento objetivo que me planteé servir o que me planteé satisfacer? ¿Vamos hasta aquí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Creo que hemos puesto un antecedente, hemos creado un contexto para poder ver un poquito más a fondo la información que se viene. Siendo así, entonces, no hay preguntas. Entramos con los baby boomers. Gente que nació entre 1946 y 1964. Es decir, los abuelitos de nuestros hijos y probablemente nuestros papás. ¿Sí? Geográficos principalmente se encuentran en Europa y Norteamérica, ¿sí? Sí, si bien es cierto, hay gente que nació en estos años a nivel mundial, y ustedes me van a decir, Ana María, pero sí hay en todo el planeta, hay gente dentro de este rango. Es cierto, pero conocidos como los baby boomers, principalmente en Europa y en Norteamérica. ¿Por qué? Viene precisamente los datos demográficos. Bueno, tienen entre 56 y 75 años de edad. Fue una ola de nacimientos luego de la Gran Depresión. La Gran Depresión viene luego de la era de esa explosión industrializada en la que hubo muchos quiebres, sí, quiebres de empresas y la economía y el sistema financiero se fue definitivamente al fondo. ¿Y qué es lo que pasó? Inmediatamente las empresas se contrajeron. No hubo trabajo. Por primera vez en el mundo hubo una crisis terrible a nivel de trabajos y toda esta gente había una sombra sobre el planeta. Y a raíz, cuando esto empieza a suceder, empieza a subir la tasa de nacimientos. Cuando esto empieza ya a pasar, empieza a subir la tasa de nacimientos y esa ola de bebés que llegan son los baby boomers, porque se le llamó a esta ola. Entonces, de ahí viene el baby boomer, ¿sí? En Canadá, en el año 2021, se censaron 9.212.000 más de este número baby boomers. En una población de 38 millones, estamos hablando de prácticamente el 10% de la población, el 30% de la población. Quienes viven en Canadá van a entender ahora el impacto que esto tiene sobre los servicios médicos, el impacto que esto tiene sobre el sistema de salud. En el mundo entero, en este momento, hay muchísimos jubilados. Desgraciadamente, los gobiernos no han sido eficientes para sostener los sistemas de jubilación, los sistemas de salud en un punto en el que
los baby boomers van a ser los que más necesiten atención, los que por su edad necesitan muchos más servicios especializados y por lo tanto hay una mayor asignación de recursos. Eso ahorita les debe estar a ustedes explicando las largas horas de espera, la falta de médicos, la falta de enfermeras, etcétera. Sin embargo, ya vamos a ver que esto también nos trae oportunidades. Es la generación existente más grande el día de hoy. Entonces, principalmente si es que sus clientes, los baby boomers, están en el mercado, hagan de cuenta que esta es una ración, se podría decir, una porción de la población que tiene un poder adquisitivo de regular a alto, ¿sí? Vamos, es la primera generación en la historia con pocos hijos. Cuando esta generación, estos baby boomers van creciendo, ¿sí? Además, ellos iban naciendo y va sucediendo la Segunda Guerra Mundial. De hecho, empezaron a nacer después de la Segunda Guerra Mundial, pero vienen de padres que experimentaron la recesión más grande de la historia hasta ese momento, de padres tremendamente conservadores y rígidos. Ellos venían de hecho, son hijos de la generación silenciosa. ¿Y por qué se le llama la generación silenciosa a los centennials? Porque ellos fueron criados con un dicho que mencionaba, a los niños se los debe ver, nunca se les debería escuchar. Por eso se los conoció como la gente, exacto, esos ojos de todos así como, wow, sí. Imagínense el nivel de represión y por eso fueron la generación silenciosa. Aquí ya vemos que estos millennials empiezan a ser la primera generación que carece del sistema de cuidado y apoyo que todas las generaciones anteriores tuvieron. ¿Que fueron quiénes? Los hijos. ¿Por qué? Porque estos millennials ahora empiezan a crear familias de 2, 3, 4, hasta 5 hijos, pero ya no 9, 10, 16, 8 hijos, como era la costumbre anteriormente. Entonces, aquí ya vemos una gran diferencia, porque esto es un comportamiento ya un cambio, el primero de esos quiebres fuertes que se da en el siglo XX. Son más longevos que sus antecesores, por supuesto. La evolución tecnológica y científica en el siglo XX toma, pero una curva altísima de evolución. ¿Y qué es lo que pasa? Esto apoya a que la gente suba de un promedio de supervivencia de 56 años, de repente salta a los 76 y 84 años. Entonces son más longevos. Ellos vieron morir a sus papás cuando todavía ni siquiera llegaban a los 60 años. Pero en cambio ellos están ya cruzando la barrera de los 80. En cuanto a datos psicográficos, ya les comenté que son los hijos de los centennials y de la generación silenciosa, y son padres, nuestros papás, de los X y de millennials. Entonces, imagínense el nivel de cambio cultural que hay entre un baby boomer y un millennial, ¿sí? En esta generación había mucho desconocimiento de la relevancia que la inteligencia emocional tenía en el desarrollo personal de la gente. Entonces vemos que los baby boomers son gente radicalmente conservadora, estricta, ¿sí? Recuerden cómo nos criaron nuestros papás. Con muchas reglas, con muchos estereotipos, con procesos claros y etapas claras que cumplir en la vida. Eso es importante recordar. El éxito, además, es una generación marcada porque venía ya con una competencia económica grande, ¿sí? Y aquí en esta generación, ellos eran ya grandes cuando sucede el boom petrolero y entonces empieza a surgir mucho recurso en la humanidad, ¿no? En el mundo en ese momento. Y ellos aprenden que el éxito se demuestra mediante la acumulación de riqueza. En este caso, la acumulación de riqueza no sucedía por una expansión familiar. Ahora ya se empieza a hablar
de acumulación de bienes materiales, de bienes financieros, se podría decir. En cuanto al comportamiento, tuvieron una infancia marcada por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? También hubo escasez, había muchas personas huérfanas, entonces estos baby boomers fueron criados por mujeres tremendamente fuertes, poco afectivas, pero muy fuertes. Exploraban ya profesiones, recordarán que aquí ya vienen los arquitectos más famosos, los doctores más famosos, esos doctores que el abuelito fue el doctor y vienen las 4 generaciones subsiguientes que de hecho heredaron la clínica, heredaron, o sea, vienen de acá, de los baby boomers, ¿no? Buscan compartir su sabiduría y legado. Y esta es una parte que yo quiero subrayar. En este momento, si es que ustedes tienen la posibilidad de trabajar con los baby boomers, y es totalmente cierto este comentario en el chat, ¿no? De Dagmar, tienen el tiempo y tienen el dinero, pero principalmente tienen sabiduría. Ellos tienen sabiduría y el mundo está enfrentando un problema tenaz que significa la falta de sucesión de el conocimiento entre los boomers, los X, los Y y los Z. Está quebrada, la comunicación está quebrada. ¿Por qué? Porque somos egocéntricos y porque somos generaciones que, como ustedes ven, cada uno tiene su bloque, vamos a seguir viendo en adelante y dices, wow, somos súper diferentes, pero en realidad si quisiéramos aprender, aprovechemos. Ellos están llenos de información. Ahora, oportunidades de negocios. ¿A qué me refiero aquí? ¿Qué negocios podemos tener en los que los clientes sean baby boomers? Vamos con varios. Residencias para adultos mayores con servicios de cuidado permanente. Y en cuanto a servicios, enumero hospitales, clínicas con servicios especializados, especialistas geriátricos a domicilio, trabajadores de la salud a domicilio. Ojo, aquí hay oportunidades. Servicios de apoyo doméstico, cuidado personal, cocina, limpieza, mantenimiento de hogares, incluso mantenimiento, cuidado personal, ¿no? Servicios de acompañamiento. Qué triste que nos fue muy bien en la vida, creamos mucha riqueza, criamos 2 hijos y estos 2 hijos se fueron y no tenemos ya ese sistema de apoyo para envejecer con alguien. Estamos dispuestos a pagar para que alguien me acompañe. Qué triste para unos, qué dicha para otros. Tengo una oportunidad de empleo. Productos, servicios especializados en adultos mayores, productos y servicios como qué, como ropa, como cosméticos, como, vamos a los siguientes, exactamente, ejercicio en general, bienestar a nivel holístico, asesoría en bienes raíces a nivel nacional e internacional. Ellos quieren expandir su legado, pero al mismo tiempo tienen los recursos para comprar y quisieran que pasar todos los meses fríos en un lugar cálido de Sudamérica o en el Caribe o en África, incluso en África y en Medio Oriente. Turismo especializado de alta gama, administración de riqueza, inversiones multigeneracionales. Esto es algo que está muy de moda y que no mucha gente logra ver, que estas personas buscan hacer que este legado, porque precisamente están conscientes de cómo está de difícil la situación para nuevas generaciones, ellos buscan crear algo que por lo menos les ayude a sus nietos y bisnietos. Son los que pueden hacerlo. Nosotros todavía estamos pedaleando ahí para los hijos y los nietos, ojalá, pero ellos ya están pensando en los nietos y bisnietos. ¿Se dan cuenta? Anhelo de tener un legado. Es decir, ellos, algunos no tuvieron hijos. Y entonces, ¿qué pasa? O sus hijos fallecieron en conflictos armados porque desgraciadamente desde la Segunda Guerra Mundial acá ha habido muchísimos conflictos armados. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Toda la riqueza que acumularon, dejarla en una causa noble. Entonces, si alguna de ustedes se dedica a esto, aquí hay una mega oportunidad. Vamos con los X. ¿Alguna pregunta con respecto a los baby boomers al momento?
Sí, Dagmar, los retiros definitivamente son una opción, pero aquí quiero recalcar algo. No es tan simple como organizar un retiro para X o para Y. Debemos tomar en cuenta que los baby boomers son considerados una sección de la población más vulnerable a nivel mundial. Principalmente en Canadá, nosotros necesitamos chequeos policiales, es decir, chequeos de nuestro récord policía, de nuestro récord criminal, entre otras certificaciones, para poder trabajar con ellos, para poder acercarnos y trabajar con ellos. Entonces, si bien es cierto, es un, digamos, un requerimiento más que debemos cumplir. Es una garantía también para el tipo de negocio y su sostenibilidad que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Vamos entonces con nuestra generación, nacidos entre los 1965 y 1980, presentes a nivel mundial, por supuesto, y es la generación de los grandes cambios de la humanidad. A nosotros nos forjaron con la palabra cambio por todas partes y aún así nos cuesta mucho a veces ceder al cambio, abrazar el cambio y decir, sí, 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 yo puedo, esto es nuevo. No, imagínense, nosotros experimentamos desde, vamos a imaginarnos, las protestas después de los hippies, ¿sí? Y la guerra de Vietnam, ahí empezamos ahí. Hablemos de qué otras cosas, hablamos de la caída del muro de Berlín, de la Guerra Fría, qué otros aspectos así geopolíticos? La introducción de la tecnología, el Internet por primera vez, la computadora cuando al inicio de los 90. ¿Cuántas cosas no pasaron? La globalización, exactamente. Nosotros conocíamos nuestro mapa y resulta que en nuestra generación todo el mundo empezó a salir, empezó a viajar y era simple, bueno, en un inicio vacaciones, después negocios y de repente migrar. Y las olas migratorias empiezan precisamente a darse en 1967. Entonces, nosotros crecimos con esa vibra de cambio, mejor dicho, entre esa vibra de cambio. Los X tienen entre 41 y 55 años de edad. Es la primera generación en una economía estable y de resurgimiento, con todos los vaivienes y picos de la economía global. Esta generación venía con, recuerden que estamos hablando de los boomers y los centennials, venía con cierta firmeza financiera, principalmente en Norteamérica y en Europa, pero en Sudamérica también venía ya con un empuje más hacia la educación y hacia el resurgimiento, ¿no? En Canadá se censaron 7 millones en el 2021, es decir, es la generación que económicamente en este momento tiene el mayor poder adquisitivo. Tenemos aquí supervisores, coordinadores, gerentes, por lo general gerentes, directores, gente en posiciones de liderazgo, son X hasta el momento. Ya empiezan a ingresar los millennials a esta posición, pero todavía estamos en la cima, supuestamente. Es una generación, es la más pequeña comparada con los Zetas y los millennials. ¿Por qué? Debido a la migración. Es decir, en Canadá está entrando cualquier cantidad de millennials y de Zetas. Sin embargo, nuestra generación todavía se va quedando corta y se va achicando en porcentajes globales. Es la última generación análoga y que cría hijos en la generación digital. Nosotros no crecimos con tecnología. Nosotros nos adaptamos y aprendimos a utilizar. En algunos casos todavía pataleamos y nos atropella la tecnología. Las siguientes generaciones no. Ellos ya van a toda en los múltiples dispositivos, ¿no? En aspectos psicográficos, somos hijos de la generación silenciosa y de los boomers y somos padres de los millennials y de los zetas, ¿sí? Respectivamente. Los primeros hijos de padres divorciados y de madres trabajadoras. Precisamente en este tiempo se empieza a ver una mayor inclusión de la mujer al trabajo y entonces empieza a verse ya hijos que iban a la casa
y crecían prácticamente solos. Y el divorcio se empieza a hacer común, empieza ya a dejar de ser un tabú en la sociedad, sino pasa a ser parte de una figura social. Y por lo tanto existe un boom de divorcios. Y los X somos los primeros en tener esa situación de, "Ah, mis papás se divorciaron, yo no quisiera decirle a nadie, esto es terrible". La primera generación en implementar la inteligencia emocional al estilo de vida. Y aquí les hago un ejemplo. A nosotros nos decía que te voy a dar, ¿por qué estás llorando? Te voy a dar para que llores por algo. Nosotros no podemos decirle eso al niño. ¿Por qué? Porque sabemos de que eso va a tener una repercusión negativa. Entonces nosotros somos ese sándwich que fue criado con mano dura, pero que necesita un guante para tratar a nuestros hijos porque queremos hacerlo de manera diferente. No estoy diciendo porque se trauman, estoy diciendo porque lo queremos voluntariamente hacer de una manera diferente. Vamos, una rigidez, perdón, proveniente de su crianza en contraste con la adaptabilidad demandada por el entorno geopolítico, social y tecnológico. Es interesante ver cómo nosotros fuimos criados muy estrictamente, pero al mismo tiempo el mundo entero cambiaba. Entonces, dice un comediante colombiano, Andrés López, dice que es la generación de la guayaba, porque queda precisamente así, ¿no? Apretada en el sándwich, queda entre que, como que sí y como que no. Somos los adaptables, pero al mismo tiempo somos los psicorrígidos. Y entonces, ¿cómo somos? O sea, sí, sí nos adaptamos, pero al mismo tiempo mis valores están así, mis esquemas así. Yo pienso en una matriz, veo filas y columnas, nada más. Migraron del miedo de un apocalipsis nuclear al calentamiento global. Dense cuenta los cambios que hemos tenido en nuestra generación y nosotros éramos los que estábamos en ese momento despiertos. Apenas los millennials eran chiquiticos, pero nosotros estábamos conscientes de que con la Guerra Fría y todos los conflictos armados podía haber un apocalipsis nuclear. Qué terrible, la radiación y lo mismo que pasó en Hiroshima. No queremos que se repita. Para el planeta, hemos dañado el medio ambiente y entonces ahora igual se va a acabar el mundo, pero porque lo deterioramos, ¿sí? Vamos al comportamiento. La infancia marcada por picos económicos, posguerras, el boom petrolero y tecnológico. Entonces, hubo mucho, no hubo tanto, hubo poco, hubo mucho, no hubo tanto, hubo poco, y entonces pudimos observar eso en nuestra educación, pudimos observar eso en nuestro enriquecimiento cultural, incluso en la globalización. Pocos hijos, aquí ya traemos un legado desde los boomers, entonces se empieza a convertir en la normalidad familias de 4, 3 e incluso 2 hijos, ¿sí? Con un enfoque altísimo en estabilidad y productividad y reputación. A los X no me les tope la reputación, porque yo he trabajado toda la vida y soy honesta y toda la vida y yo si tengo algo es mi nombre y nadie me topa mi nombre porque traemos eso como legado y nos esforzamos en que se mantenga. No estoy diciendo que a las otras generaciones, a las más jóvenes, no les importe manchar su nombre. Es tan simple como que no le dan tanta trascendencia porque ellos se consideran en un constante renacer, constante reinvención. Para nosotros es más como que no se toque porque es un cristal y si se rompe no vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Buscan abrir fronteras de bienestar para sí mismos y para los suyos. Comienza la migración masiva. Antes lo habíamos visto en grupos específicos, pero ya con esta generación empieza una migración masiva en muchos países hacia muchos países. Mantienen los valores inculcados por los padres, pero inculcan valores diferentes a los hijos. Es decir, la forma en la que me enseñaron mis padres a respetarles sigue siendo respeto, pero ya no es la misma manera en que yo les enseño a mis hijos a respetarme. Entonces, ya trago la traducción en este contexto. Oportunidades de negocios. Vamos a ver aquí varias. Servicios de bienestar y autocuidado. Los X estamos en una posición y en una edad en la que
Ya no solamente pensamos en el bienestar familiar como anteriormente, ni tampoco requerimos al momento por la edad de los servicios médicos especializados e intensivos. Sin embargo, pensamos en bienestar holístico, médicos, medicina alternativa, holísticamente hablando, spas, membresías a clubes y gimnasios, meditación, yoga, talleres, retiros, etcétera. 90% de los clientes, exactamente, estos son clientes que valoran y ojo, viene más. Asesoría en bienes raíces a nivel local, nacional e internacional. Aquí tenemos un espectro más amplio para poder ampliar este particular servicio, ¿no? Turismo de adultos, por el momento en que se encuentran de sus vidas, ya degustan de un tipo diferente de viaje. Turismo de adultos o de parejas directamente, turismo gastronómico, de activismo, deportivo e incluso médico. Ya empieza a haber ese turismo en que yo voy a México, por ejemplo, porque tengo allá ciertos cirujanos plásticos específicos para cosas que necesito o también para trabajos dentales, ¿sí? Administración de riqueza, asesoría financiera para su retiro, patrimonio familiar y testamentos. Se están anticipando, nos estamos anticipando. Emprendimientos y construcción de un legado familiar. Esta gente ya ha trabajado mucho, ¿sí? Ya sea aquí o ya sea que emigró, pero van avanzando poco a poco y se van acercando hacia nuevos horizontes. Comida rápida y gourmet saludable. Les interesa muchísimo la comida rápida, pero al mismo tiempo que sea gourmet. No quiero buenos restaurantes, pero elevemos un poquito el nivel. Distribución de vinos y bebidas alcohólicas especializadas. Aquí viene, por ejemplo, para Enita. Este es un segmento muy bueno en que si te conectas con este target, con este segmento, este nicho de mercado, tú puedes venderle. Piensen ustedes en todos los wineries, en todas las breweries, precisamente apuntan a un segmento específico, ¿sí? Servicios para encontrar pareja en persona y en línea. Quienes están solteros en este rango se dan el lujo de buscar a quien quieren, de esa persona perfecta. Ya no volvamos al pasado ni a los errores y enredos del pasado. Quiero buscar la persona perfecta. Productos de energía renovable, minimización de gastos e impacto ambiental. Como ven, es un segmento de objetivo, yo diría, con un poder adquisitivo bastante considerable. Les encanta también hacer los proyectos de lo hice yo mismo, ¿no? Los DIY kits y remodelación del hogar. Les gustan las tiendas boutique de especialidades como cafeterías específicas, coleccionables de antigüedades, vintage, arte. ¿Alguna pregunta con respecto a los X? ¿Se sienten identificadas con los X? Hemos hablado de... Sí, Dagmar dice My People, exactamente. Ustedes ven aquí en los gustos y colores muchas cosas que nos gustan a nosotras incluso y que son parte de lo que ellos nos dan. Voy a poner el acelerador, Carito, porque nos quedan dos todavía. Tres, bueno. Millennials, 1981 a 1996. A nivel geográfico, por supuesto, están presentes a nivel mundial y confluyen. Canadá específicamente provienen de todo el mundo, de todo el planeta. Tienen entre 25 y 40 años de edad. Es la primera generación de una era digital y las fronteras que conocían ellos o que conocimos nosotros fueron derribadas por la digitalización. Es decir, desde pequeñitos ellos aprenden de que el mundo está a un clic de ellos, ¿sí? En Canadá se censaron casi 8 millones de millennials. Es la generación de más alto crecimiento y se espera que continúe creciendo hasta más o menos el 2036. Una de cada tres personas es un millennial en Canadá. Entonces, ¿quieren un segmento de objetivo largo, trabajable, rentable?
Les presento a los millennials. Es la generación más grande luego de los boomers, ya se los comenté, y le interesa un mejor estilo de vida. Los millennials son gente tremendamente educada y trabaja, ¿por qué? Por estar 1, 2, 3 escalones más arriba que sus padres, no de manera competitiva, sino porque les gusta lo mejor. Además de que ya vienen con esa mentalidad de yo quiero algo bueno, diferente para el largo plazo. En cuanto a lo psicográfico, tienen una mentalidad mucho más abierta y alineada, de hecho, se alinea mejor con el contexto sociopolítico y económico a nivel global. Tienen un mayor involucramiento en el cambio, es decir, les gusta, ellos no tienen problema en vivir 5 años en Corea, unos 4 años en Canadá y luego de eso regresar a Portugal donde nacieron. ¿Por qué? Porque ya han hecho su tour, han creado, se han nutrido. Ellos no piensan en aquí voy a crear el resto de mi vida y en esta casa voy a vivir los siguientes 60 años. No, para ellos eso no existe, ese concepto no existe. Tienen una mayor conciencia individual y colectiva. ¿Qué quiere decir? Ellos vienen de esa generación que por primera vez en la humanidad dice, yo necesito estar bien, primero yo, para poder brindar bienestar a mi alrededor. ¿Qué tiene eso de malo? Sin embargo, cuando lo oímos en el ambiente laboral, es como, estos millennials son individualistas, no piensan en comunidad. No, ellos son los primeros que se anteponen. Pero recordemos que cuando nos subimos a un avión y la azafata dice, primero ponte tú la máscara y luego ayuda a la persona al lado tuyo. Porque si tú no respiras, tampoco le vas a ayudar a respirar al de al lado. Todo lo contrario. En problemas, o sea, hace que el problema crezca, ¿sí? De comportamiento, buscan el bienestar común a partir del bienestar individual, nuevamente. Tienen equilibrio, ellos buscan equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y son los primeros en empezar a levantar la mano y decir, sí, mamá, mira, te cuento que renuncié al trabajo. Y una, como boomer o como X, dice, ¿cómo se te ocurre? Pero si era un trabajo divino, una buena empresa, una multinacional, te pagaban bien y estabas con un buen puesto, eras gerente. Tienes 4 años ahí, ¿por qué lo dejaste? Y dices, porque siento que me están explotando. ¿Cómo es posible? Pero si te hemos enseñado a trabajar duro, a quedarte en esta época en que ya no hay trabajo, no. Ellos dicen un momentico, no, yo puedo trabajar 9, 10 horas diarias, pero no 14 horas diarias. Eso ya no está bien, no va bien conmigo. Se acabó. Y lo cortan de raíz. Lealtad al empleador basada en una relación ganar-ganar. Cuando ellos van a una entrevista, a un millennial, a mí me encantan mis clientes millennials porque ellos inmediatamente adoptan esa posición de yo también los voy a entrevistar. No solo me van a entrevistar a mí, yo voy a entrevistar a esta empresa. Y eso les da una autoridad y un posicionamiento. De hecho, incluso su pose, ellos ya tienen su pose de triunfo en la entrevista. Ellos entran ganando, no entran pidiendo o no entran rogando. Diferentes. Y flexibilidad requerida para hacer bien su trabajo. Ellos ya empiezan a ser los primeros, luego vienen los Zetas que lo ponen en resaltador, pero los millennials son los primeros en que piden opciones flexibles para poder mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Oportunidades de negocio, servicios médicos de bienestar, todos los anteriormente vistos para los X. Sin embargo, la salud mental en esta generación se convierte en una prioridad. Ellos aprecian muchísimo servicios con psiquiatras, psicólogos, terapistas, centros de apoyo, incluso grupos de apoyo. Los valoran muchísimo, como por ejemplo una noche de pintura para relajarse. A ellos les parece genial y son ellos los que empiezan a promover este tipo de iniciativas. Desarrollo profesional y aprendizaje continuo, cursos en línea. Ellos son, como decíamos hace un momento, muy educados y buscan nutrirse porque ellos saben que la información es poder y que la información les da acceso a muchísimas oportunidades. Turismo compartido, familiar y de pareja.
Aquí bajamos una gradita, sin embargo, les interesa muchísimo bajar, ¿no? Pero ellos piensan en turismo compartido, como por ejemplo, chicas, aquí estamos 13 en esta reunión, planeamos un viaje y nos vamos las 13. ¿Cómo optimizamos los costos? ¿Cómo hacemos para que esto sea lindo y alcanzable para cada una de nosotras? Se mueven en tribu. Recuerden que los millennials se mueven en grupo, ¿no? No como los boomers que se movían solos. Y vamos a ver que eso se repite nuevamente en los alfas. Turismo, ya hablamos del turismo, asesoría en bienes raíces a nivel local y nacional. Y en cuanto a administración local y nacional, los millennials no están pensando tanto en comprar en el extranjero. Ellos están creciendo a nivel local. Y en cuanto a administración de riqueza, tenemos inversiones de mediano y largo plazo con mucho enfoque en la siguiente generación. ¿Cómo yo voy a empezar a financiar los estudios? Recuerden que los estudios son importantes para ellos, el conocimiento. ¿Cómo empiezo a invertir en el conocimiento de mis hijos para que eso en el largo plazo no me afecte y me resulte algo viable? Espacios compartidos de trabajo, emprendimiento y networking, esto les interesa, les gusta, de hecho, trabajar en cooperación, conocerse, estar juntos todos en la misma sala. Buscan comida saludable, les gusta la comida internacional de especialidades como por ejemplo la vegana, como por ejemplo la fusion, como por ejemplo la nano comida. Y les encanta el catering de comida saludable a la oficina. No les importa pagar un poquito más, siempre y cuando puedan estar saludables. Los deportes y los hobbies que buscan son los que les permitan fortalecer su desarrollo personal. Y entonces aquí vemos un auge de Ironman, vemos un auge de Spartans. Son estos millennials los que mueven estas olas en las que, claro, nosotros también nos queremos incluir y participar, por supuesto, porque es llamativo y es interesante y nos desafía, pero son ellos los que lo ven como una necesidad y por lo tanto lo crean, ¿sí? Servicios para encontrar pareja en persona y online también. Pasan tan metidos en su conocimiento que ellos sienten que se desconectan. Productos de energía renovable también les interesa. Lugares de entretenimiento que les unan socialmente, pero que desafíen su intelecto y su desarrollo, su estado físico, como por ejemplo los log rooms, ¿sí? Eso les gusta muchísimo a los millennials, que los encierren y puedan hacer un rec room o puedan lanzar hachas. ¿Por qué? Porque eso además les desafía a ellos, desafía sus destrezas. Ellos no solo quieren entretenerse, relajarse, ellos quieren sentirse desafiados. Tiendas tecnológicas, por supuesto, accesorios tecnológicos, bebidas alcohólicas artesanales con tonos de mayor diversidad y tecnología. Aquí vienen todas las sidras, todas estas cervezas artesanales. Ellos quieren ver un valor agregado, una autenticidad. No tratan de ver, ellos no valoran las mega firmas. No, ellos valoran lo nuevo, lo bueno, lo local, el esfuerzo de un emprendedor detrás de una marca de un brewery, por ejemplo. Sí, a mí también me pasa ese tipo de dilemas, Carito. ¿Qué más? Oh, perdón. Maquillaje y joyas por catálogo. Las cajitas sorpresas son algo que le gusta muchísimo a las mujeres milenios. ¿Por qué? Porque quiero que me sorprendan, pero al mismo tiempo sé que todas estas cosas son movidas por emprendedoras, por microempresarias o microempresarios. Entonces, yo quiero apoyar. Se dan cuenta que es una generación a la que el propósito les empieza a mover. Caso contrario, piensen en Netflix, Facebook, Amazon. Todas son empresas de millennials. Servicios especializados. Aquí ellos están dispuestos a pagar por la persona que le pasea a los perros, como le llaman el caminador de los perros, ¿no? O las mudanzas deficientes, mudanzas que se especializan en expatriados, mudanzas que se especializan en familias con mascotas, cosas así, específicas, hechas para un nicho, lo que quiere decir que están dispuestos a pagar más. Tiendas retro, les fascinan las tiendas retro. Ya cuando los boomers se iban a deshacer de ese radio que no sonaba y que no servía y que lo tenían refundido en el garaje o en el basement,
Pues aquí viene el nieto millennial que dice, abuelita, yo me llevo todo eso. Y me pongo una super tienda y entonces medio lo componen ese radio y ahora cuesta $900. Tiendas para mascotas. Ellos buscan incluso ya opciones veganas. Ellos buscan, ¿por qué? Porque le hicieron ellos la primera generación que empieza a ver las mascotas como un miembro de la familia. Antes de esto, sí queríamos a las mascotas y todo, pero era un asset. No, aquí ya son miembros de la familia. Servicios a domicilio. A ellos aprecian la higiene dental a domicilio, peluquería a domicilio, compras de alimentos, mecánica, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerden que a ellos les gusta lo exclusivo y ellos no quieren gastar tiempo en el tráfico. Ellos prefieren utilizar su tiempo conectándose con quienes sí son afines. Vamos entonces a los Zoomers, generación Z, entre 1997 y 2012. Muchos de nuestros hijos ya caen aquí, ¿sí? Geográficamente están presentes a nivel mundial y son el 40% de los consumidores a nivel mundial. Es decir, es una generación grande. Inmediatamente a nivel mundial están los millennials como la más grande y después le siguen los zoomers. En Europa y Norteamérica van los boomers, millennials y zoomers. Tienen entre 10 y 24 años, es decir, todos los adultos jóvenes aquí están, adolescentes aquí están y niños desde los 10 en adelante. Son la primera generación que creció 100% digitalizados, 100%. En Canadá se censaron 6.700.000 en el 2021. Uno de cada cuatro personas es un Zoomer. Antes era uno de cada tres son millennials, aquí uno de cada cuatro es un Zoomer. Son educados, bilingües o políglotas. Aquí ya vemos un cambio en esta generación. Aquí ya se empieza a ver el producto de esa migración de los Zetas y de esa pluriculturalidad de los millennials, ¿sí? Aquí ya hablamos de niños, de adultos jóvenes que hablan 3 idiomas, 4 idiomas tranquilamente, lo cual nutre muchísimo más las posibilidades de las mezclas raciales y de la globalización a nivel humanitario. Psicográficos son confrontadores con mentalidad abierta. Díganme ustedes si han conocido algún Z o algún Zoomer que no se oponga al orden establecido. Si es que lo conocen, por favor, preséntenmelo, porque yo tengo dos en casa. Y cualquier cosa que esté establecida tiene que ser cuestionada. ¿Por qué? Porque debe haber una mejor manera de hacer las cosas, debe haber otra manera. De hecho, el hecho de que vino de Latinoamérica y está aquí significa que es obsoleto, entonces vamos a cambiarlo. Entonces, así como que, ok, no todo, no todo. Entonces, claro, imagínense, ¿no? Nosotros X tratando de negociar y llegar a acuerdos con los Zetas en casa. Imagínense eso en el ambiente laboral. Todas estas características, chicas, son herramientas que tenemos para poder afinar la comunicación y comunicarnos y conectarnos mejor con estas generaciones, porque lo que lograríamos, si es que en realidad afinamos y nos sintonizamos, es una evolución y un crecimiento de nuestros negocios exponencial. Son altamente activistas en todo tipo de causas. Equidad, inclusión, diversidad, ambientalismo, política, derechos humanos, derechos animales, sostenibilidad. Ustedes mencionen la causa y van a ver un grupo de 3.000 zetas saltando, bailando y haciendo berrinche precisamente por esa causa. Son activistas, es decir, ellos vinieron a cambiar, ellos necesitan cambiar. ¿Por qué? Porque sienten que el sistema creado por los boomers y por los X no es sostenible. ¿Sí? Son por lo general hijos de X e hijos de millennials, de los millennials, primeros millennials que tienen muchas características de X, ¿no? La lealtad está basada en convicciones, no es una lealtad de conveniencia, no, es una lealtad de que tú y yo somos hermanas, no somos hermanas de sangre, pero crecimos en diferentes partes del mundo y somos hermanas de corazón, somos hermanas de espíritu y por lo tanto luchamos en pos de los derechos de la mujer.
y esos lazos los caracterizan. Por eso es que muchos de nosotros, principalmente X y boomers, los vemos como tremendamente emocionales, exageradamente emocionales, exageradamente vocales, exageradamente radicales, cuando para nosotros eso simplemente es como que bueno, ya va a pasar. Para ellos está siendo un problema de fondo. El trabajo no es tan gratificante como para otras generaciones. ¿Qué quiere decir? Les gusta trabajar, son muy trabajadores y sacan adelante sus proyectos, pero entre trabajar y mover mis causas tiene más propósito. Entonces, sí, pero ¿con qué vas a comer? Eso no te va a dar de comer en la vida. Habrá para todo momento y se vuelven sabios, más sabios que nosotros. De comportamiento, gustan de su soledad tanto como de las actividades grupales. Y esto es característico en esta generación. Ellos necesitan estar solos. Necesitan su tiempo para pensar, su tiempo para evolucionar en sus emociones. Ellos necesitan su tiempo para entenderse a sí mismos, cosa que nosotros no tuvimos porque simplemente andábamos al ritmo de los mayores. Esta generación no, y mucho menos en el ambiente laboral. Ellos marcan su propio ritmo, cosa que se convierte difícil de llevar, principalmente en las corporaciones, cuando todavía tenemos a boomers y a X en la plana gerencial o posiciones de liderazgo, porque hay una desconexión. Sin embargo, es viable comunicarnos. Alcanzan eficiencia a partir de la tecnología. Y yo no voy a tener una computadora y yo necesito mi teléfono y todo el tiempo mientras trabajan siguen interactuando en redes sociales. No paran, no paran y por favor, consejo, no pretendan pararlos o no pretendan desvincularlos de sus dispositivos electrónicos porque no lo van a lograr. Se vuelven ineficientes si es que no los tienen mientras trabajan. Entonces es necesario que intentamos para poder apoyarlos más en su crecimiento y en su desarrollo. Necesitan cambiar de entorno con frecuencia. Por favor, no generemos la expectativa de que van a durar en un trabajo 5 años. Ellos, está parte en su naturaleza vivir el cambio, experimentar el cambio. Entonces, ya los servicios y los tipos de productos ustedes ven aquí no pueden ser de largo aliento y esperamos que sea un cliente que se queda con nosotros por 3 años. No, va a migrar y además se educa y tiene acceso a la información de manera extraordinaria, o sea, mucha información. Al punto en que el 81% de ellos, 81%, utiliza redes sociales a nivel mundial. El 60% está en Instagram y el 48%, o sea, la mitad de esta generación, compra en líneas, en líneas, no en líneas, en tiendas virtuales que se encuentran en redes sociales. El 50% de ellos no visitan prácticamente tiendas. El mall es un lugar para encontrarse con los amigos y luego ir a otro sitio. No es para hacer compras, porque el 50% de sus compras las realizan en línea. Oportunidades de negocios, comida saludable, rápida y de precios bajos, precios razonables. Aquí estamos dispuestos a pagar menos. Nos gusta, pedimos, si es que los boomers y los X no nos conceden eso o los millennials no nos conceden, yo voy a pagar lo mínimo, pero aún así quiero que sea saludable. Entonces, si tengo que comer una manzana, solo como una manzana, nada más. Los deportes y los hobbies que practican les permiten mostrar su personalidad y carácter. No les interesa tanto la actividad física y el fitness. No, 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 no. Aquí yo tengo que hacer algo que tenga mi firma, que demuestre que soy yo. Como están todo el tiempo conectados a sus dispositivos electrónicos, principalmente al teléfono, los accesorios para el teléfono son clave. El estuche, los portateléfonos, las billeteras, esas cosas tienen una gran trascendencia. Ellos pueden gastar hasta $500 cada 6 meses en este tipo de artículos. De manera que aquí está una idea de negocio. Les gustan las cafeterías y restaurantes temáticos. Imagínense una cafetería llena de Zoomers, el Remedy Café
de Terwilliger. Hoy estuve ahí en una reunión con un cliente, éramos dos parejas, o sea, 4 personas que no eran Zoomers. Todo el resto, y estamos hablando de por lo menos unas 50 personas restantes, eran Zoomers toditos. Yo me sentía, pero como la mamá de toda la cafetería. Concepto cero desperdicio está más allá de claro. Lo que quiere decir que si es que ustedes pensaron que van a poder deshacerse de esos Converse que ya parece que tienen vida propia, no lo vamos a lograr. Señoras, no lo vamos a lograr. Cero desperdicio. Hasta que ellos consideran que no sirven, no se deshacen de ellos. Y por lo tanto se comprometen con esas marcas que llevan la firma del cero desperdicio. Reuse, reduce and recycle. Eso va con ellos. Es una generación que tiene ese sello. Manejo y control financiero les fascina. Probablemente no tengan dinero para invertir, pero son ese cliente que busca tener control financiero de absolutamente cada centavo que existe en sus cuentas. Departamentos para estudiantes solteros. Si tienen bienes raíces o buscan invertir, 1, 2, 3 departamentos de este tipo. Estudios, 1, 2 dormitorios, porque ellos están dispuestos a adquirir independencia en temprana edad. Ellos necesitan independencia, buscan esto y esto los hace particularmente fuertes. Eventos deportivos y de música, por supuesto, ellos son comunitarios, ¿sí? Y además, si es que se alinean con sus causas activistas, es perfecto. Cursos en línea, les gusta aprender permanentemente, además de que son esta generación que experimentó 3 años de pandemia cuando estaban en high school o cuando apenas entraban a la universidad, entonces el aprendizaje en línea se convirtió como algo del día a día. Boutiques online con presencia en redes sociales. Como dijimos, el 50% de esta generación compra en boutiques que están presente en redes sociales. Por lo tanto, si ustedes tienen una boutique o un online store, es excelente si consideran un enfoque hacia este mercado. Productos de cuidado personal y cosmético orgánico, pero principalmente sin crueldad animal. Aquí viene de nuevo el activismo. Si es que esta base es cruelty free, yo me comprometo, aunque cueste 5 veces más, no importa. Ahorro mis mesadas y me compro una de estas al año porque yo apoyo esa causa. Recuerden, activismo, videojuegos y entretenimiento digital con realidad aumentada, es decir, toda esta tecnología y juegos que les permite conectarse, pero al mismo tiempo vivir el mundo que ellos quieren. Recuerden, si quieren vivir solos, es apenas natural que quieran vivir estos juegos de realidad aumentada. Vamos con los alfa, voy a ir rapidito. Carito, ¿puedo terminar? Tengo 2 láminas más y ya termino, ¿sí? ¿Puedo avanzar? Excelente, excelente. En cuanto a los alfa, estos son los más jovencitos. Entre el 2010 y el 2024, ya estamos hablando del tercer milenio, la última generación en acción. De hecho, todavía no terminan de nacer los alfa. Están en todo el mundo con poblaciones que tienen una muy baja tasa de crecimiento, particularmente en Norteamérica, Europa, Australia y China. Es decir, cada vez nacen menos niños en todos estos lugares. Aquí también. Aquí va creciendo la población, pero porque llegan inmigrantes. No significa que esté creciendo aún hijos de inmigrantes, esté creciendo la población. Vamos a ver por qué. Son menores de 9 años. En Canadá se censaron en el 2021 3 millones, prácticamente 3.2 millones. Es la única generación afectada por la tasa de fertilidad. Obviamente, están naciendo a una tasa de 1.4 hijos por mujer en el 2020 y se esperaba que luego de COVID en el 2022 esta tasa bajara a 1, un hijo por mujer. Esto va a generar una crisis poblacional, no solamente en el país, sino a nivel mundial, ¿sí? Son hijos de los millennials y de los zetas.
y empiezan a presentar alergias, obesidad y problemas de salud propios del tiempo frente a las pantallas. Es la primera generación, pese a que las otras dos generaciones, particularmente la Z, son digitalizados por completo, estos niños en cambio empiezan ya a presentar los problemas de salud, de estar pegados a una computadora, de estar pegados a un dispositivo, ¿sí? Tenemos niños ya de 8 años con problemas en las cervicales por la cantidad que sus cuellos pasan en esta posición mientras están jugando. Psicográficos. Tienen, esto es una ventaja, una facilidad impresionante, científicamente comprobada para aprender complejos conceptos y múltiples idiomas a temprana edad. De hecho, son multitareas de nacimiento. Es decir, ustedes van a ver un niño que mientras está jugando, ustedes le están hablando y él les contesta sin ningún problema. Está conectado con sus amigos, jugando un videojuego, y ustedes le están preguntando y tomando la lista de las tareas, y él está emitiendo respuestas coherentes, sin afectarse. Y si ustedes han visto los controles remotos, tienen más botones que mandados a hacer y se mueven, pero con una agilidad impresionante. Y ellos lo hacen de manera natural. Su salud mental está afectada por escasa actividad en exteriores. De hecho, su bioquímica ya está siendo alterada. ¿Por qué? Porque ellos no se exponen al sol y al aire libre lo suficiente. Y entonces, también la salud mental, ¿sí? No hay exposición, no hay mayor socialización. Y esto se empeoró con la pandemia. Son una generación que creció con el no te acerques a nadie, no les des la mano, te desinfectas las manos permanentemente, tápate la cara por 2 años consecutivos. Imagínense, tengo 8 años de edad y el 20%, el 25% de mi vida estuve cubierto la cara cada vez que salía de la casa. ¿Qué tipo de consecuencias psicoemocionales va a tener eso en las personas, en estas personitas? Como todo esto obviamente está conectado, la capacidad de autoanálisis y manejo de riesgo y autonomía en exteriores, es decir, cuando el niño se encuentra lejos de sus padres, está disminuida. Porque es de una generación que durante 2 años y en muchos casos desde la pandemia, es decir, esto nos lleva atrás al 2020, hoy por hoy ya vamos para el 4.º año, muchos papás se quedaron trabajando desde casa y entonces decidieron que lo mejor era homeschooling. Y entonces desde el 2020 hasta la fecha, ese niño no volvió a socializar en condiciones normales. Eso hace que el niño cuando sale a la calle o a una reunión social y le diga, hola mi amor, mira, te presento. El niño no saluda, el niño no mira a los ojos, el niño no sabe cómo conversar con otros niños de su edad. Los niveles de estrés se ven tremendamente altos y por lo tanto ansiedad y depresión en criaturas de 8 años, cosas que antes no se veían. ¿Generadas por qué? Por una interacción social. Es serio. Y estos niños, como no tienen exposición al riesgo, al caminar en el borde de una pared, ¿cuántas de nosotras no hicimos eso, no? Nos subíamos a un muro y andábamos por el filo hasta que o nos caíamos y algo más sucedía o simplemente nadie se enteraba, pero hicimos muchas cosas de alto riesgo. Medíamos y había cosas que ya sabíamos, aún a los 5 años, esto es peligroso, no lo voy a hacer. No puedo acercarme al fuego, pero estábamos saltando al lado de una fogata y teníamos apenas 5, 6, de 7 años con nuestros primitos. Estos niños no tienen exposición a nada de eso, porque adicionalmente están siendo criados por zetas o por millennials que consideran que ya no salgas a jugar porque es muy peligroso. Es muy peligroso afuera. Entonces son niños que ya no salen a la calle. Y como ya no salen a la calle, ya no tienen exposición tampoco con extraños. Por lo tanto, no pueden medir el riesgo de cuando un extraño se me acerca con malas intenciones o cuando realmente estoy en riesgo o cuando me está saludando alguien.
Vamos al comportamiento. Estos niños y en promedio aquí hay un gap enorme, pero digamos que el marco se mueve entre 2 a 8 horas diarias frente a un dispositivo electrónico. Diarias. Esto es terrible. 50% menos consumo de calorías versus los millennials. Y de calorías, perdón, aquí es de proteína. Calorías provenientes de proteína que los millennials. ¿Por qué? Porque ya existe una introducción a la niñez hacia tendencias veganas. Sin embargo, por la complejidad del ritmo de vida que normalmente en los hogares, principalmente en Europa y en Norteamérica, ambos padres trabajan, no existe una provisión de alimentos que supla esta descarga proteínica que necesitan los niños para su crecimiento. Por lo tanto, está empezando a haber una malnutrición. Malnutrición, desnutrición. No estoy diciendo que los veganos sean desnutridos, estoy diciendo que para renunciar a la proteína animal, tú tienes que asegurarte, Carito, tú ahí me corregirás, de que haya una suficiente ingesta de proteína vegetal. Pero si es que no es el caso, simplemente está habiendo un déficit. Y eso tiene un impacto sobre el desarrollo cognitivo y sobre el crecimiento en general anatómico de los niños, ¿no? Y la exposición al entorno exterior, como ya hablábamos. Oportunidades de negocios con clientes alfa. Y aquí quiero resaltar algo. Recuerden que detrás de un cliente alfa hay en realidad un ejecutor de la compra que va a ser un Z o un millennial o incluso un X, ¿sí? El alfa es el influyente, es decir, es esa persona que influye en la decisión de compra porque eso es lo que yo quiero, porque esto es lo que me gusta. Sin embargo, el cliente final va a ser el que haga la transacción, el que pague. Y este que pague va a pertenecer a una generación anterior, ya sea, bueno, los Zetas muy poquitos, porque estamos hablando de gente que tiene máximo 24 años y hoy por hoy, cuando habrá uno de cada 10 va a tener un hijo de manera prematura. Sin embargo, estamos hablando de millennials y de X, como nosotros. Aquí tienes un reto doble. ¿Por qué? Porque tienes que conectarte con dos generaciones, levantar el interés y convencer al alfa. Y segundo, levantar el interés y convencer al millennial o al Z, o perdón, o al X, ¿sí? Entonces, juegos y apps lúdicas de complejidad progresiva. Complejidad, hablo de complejidad, complejidad. No es que ya con este nivel está bueno para niños de 10 años. No, estos niños de 10 años hoy por hoy han tenido la desventaja de jugar juegos de adultos. Por lo tanto, los niveles de complejidad que ellos esperan son masters, ¿no? Que refuercen valores, destrezas básicas de la vida, como la socialización, por ejemplo. Interacción con otros jugadores, es decir, que me pueda yo conectar con mis amiguitos. Ellos, cuando están juntos, es como la foto lo indica. Ellos no conversan entre sí, no juegan, pero todos se conectan. Eso sí, están los 5 en fila conectados jugando. Están conectados, pero no se están viendo a los ojos, no están interactuando. Snacks, y esta oportunidad a mí me fascina. Snacks y alimentos de fácil preparación en base a superfoods. Avena, almendra, quinoa, linaza, aguacate, arándanos, kale, algas, salmón, etcétera. Todas las que ustedes ven ahí y más, porque faltan creo que unas 20 a todo ese listado. Todas estas comidas que precisamente van a ayudarles a esa nutrición y que ojo, los millennials, tanto como bueno para ellos. Entonces, si a estos muchachos les gusta en sabor, sabemos que ya existe el convencimiento en estas dos otras generaciones acerca de la calidad y la cantidad. Por lo tanto, esta es una mega oportunidad. Contenido de valor agregado. ¿Qué significa eso? Darles contenido. Si están en los dispositivos, tratemos de desarrollar apps, de generar contenido que les va a ayudar a crecer,
pero les tiene que parecer interesante, obviamente, ¿no? Turismo familiar internacional. Ellos ya son influenciadores de a dónde nos vamos a ir de vacaciones y ya no esperemos necesariamente un Disney. Estamos hablando de niños que tienen compañeros que vienen de Dubái, que vienen de Francia o que sus papás son polacos. Y entonces estos niños quieren conocer Zúrich, porque los papás son suizos y entonces los papás de la mejor amiguita son suizos y ellos quisieran conocer esa ciudad porque me dicen que es hermoso o porque ahí preparan unos postres riquísimos. Son niños que piensan en el mundo como un mapa local. ¿Por qué no podemos ir allá? ¿Por qué yo también no puedo tener esa experiencia? Pues son niños que han crecido dentro de un mundo multicultural, pluricultural. Y finalmente, deporte y entretenimiento en interiores, preferiblemente con espacios separados de los adultos. Es decir, no sé si es que ustedes han visto, ¿no? Lugares como el Flying Squirrel o estos lugares de colchonetas y saltarines, que en realidad uno ve un montón de adultos saltando ahí como locos, pero esta generación desfoga energía, puede estar ahí un rato, logramos meterlos en actividad física que va a alterar su bioquímica y que les va a ayudar a explorar la socialización con maneras diferentes, pero que adicionalmente de entretenerlos a ellos, va a ser del agrado y aprobación de los padres, millennials y X. Entonces, señoras, hay oportunidad para todos, para absolutamente todos. Aquí está una foto clara con las 5 generaciones dentro de una misma familia, no dentro de una comunidad más grande. Pero es importantísimo que nos enfoquemos en una, dos, tres generaciones y que le podamos sacar el jugo. Nuevamente, para poner el contexto y completar el contexto, recordemos de que estos datos provienen muchísimo de estadísticas canadienses, sin embargo, con sus respectivas proporciones, son aplicables a nivel global, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué preocupación? Tal vez hablé mucho y ya las dormí. No, al revés, Ana, es que estuvo demasiado excelente y yo aquí analizando todo lo que tú dices. Mi hijo nació en el 2009, pero es absolutamente del del último grupo que mencionaste, todo lo que... Y puse a mi esposo al lado, porque a veces tenemos problemas de comunicación porque él se enfrasca en que, pero mira lo que hace, pero mira esto, no lo entiende. Entonces yo quería que él estuviese aquí escuchando, porque a la medida que él entienda que es una generación, hay que buscar diferentes maneras de comunicarse con él, porque enfrentándolo no es la manera definitivamente. Totalmente, María. Muchas gracias por ese aporte, porque en realidad estos datos que les di, si bien es cierto, están enfocados a oportunidades de negocio, pues ustedes vieron el contexto, pero nos sirven muchísimo para poder comunicarnos de manera asertiva con otras generaciones. Si yo entiendo el contexto en el que crecieron, del que vienen, su enfoque, sus objetivos, voy a poder tener mejores momentos de conexión y sobre todo ponerme en esos zapatos, ¿no? O sea, tratemos de ver qué es lo que ellos han vivido, tratar de ver el panorama a través de sus propios lentes y yo como adulto, con una mayor capacidad de comprensión y racionalización, puedo definitivamente refrasear el requerimiento de una manera en que suene un ganar-ganar, ¿sí? ¿Alguien más con otros comentarios, preguntas, por favor? Creo que todo el mundo está digiriendo la información, Ana. Sí, ese iba a ser mi Nos quedamos comentario. así como Yo creo entendiendo todo. que justamente estamos en el proceso de reflexión y el de pensar, ok, realmente cómo puedo yo canalizar de mejor manera, seleccionar de mejor manera,
mis palabras, mi estrategia de mercado, mi presencia en línea, para que realmente eso resuene con la persona a la que yo estoy vendiendo, ofreciendo mis productos y servicios, ¿no? Entonces, claro, es información muy interesante. Entonces, yo creo que todas estamos allí como que tratando de engranar la explicación fantástica que acabas de dar, Ana, además está decirlo, a la aplicación práctica ya en términos de marketing, cómo se ve eso tangiblemente en lo que yo estoy exponiendo frente a mi cliente ideal, ¿no? Tomando en consideración dos cosas, lo inmenso que es ahora, como bien lo decías, el tema del marketing digital a través de las redes sociales y todo esto, pero sin dejar de un lado esas generaciones que si ya sabemos que valoran mucho más todo lo que es una interacción en vivo y directo, ¿sí? Presencial. Entonces, ¿cómo puedo de repente trasladar un poco lo que he estado enfocándome, que quizás ha sido redes sociales, porque es lo que hemos visto que, por supuesto, a partir de la pandemia y todo esto, como que tiene como que un mejor alcance. Ahora, ¿cómo lo llevo a ese cliente ideal, ¿sí? Que ya me acabo de dar cuenta de que está comunicándose de una manera distinta y quizás por eso no he sido tan efectiva en mi marketing, ¿no? Sí, recordemos siempre aquí, Carito, que el cliente de cualquiera de las generaciones tiene un objetivo claro, es decir, busca unos beneficios, busca satisfacer sus necesidades de una manera específica. Esa manera específica viene dada forma por todas las características que acabamos de discutir hace un ratico, pero busca algo y el punto es encontrar exactamente qué busca y cuando ya logramos definir, por ejemplo, en un caso va a ser comodidad, en otro caso va a ser exclusividad, en otro caso va a ser simplemente saciar la necesidad básica, punto. En otro caso va a ser servicios de Legado, productos de especialidad, perdón. un legado, dejar un legado Un también. legado, exactamente. En otros casos va a ser un legado, esa comunicar, o sea, yo sí probablemente ya voy de salida en la vida, pero tengo tanta información que me frustra el no ver que mis compañeros gerentes, que mis compañeros vicepresidentes, que nadie en la organización se interese por conversar conmigo cuando yo sé cómo se hacen las cosas. Boomer. Vamos a ver la misma película desde los ojos del X, y en cambio el X dice, el momento en que ya hagamos la transición generacional, finalmente podremos introducir elementos como la inclusión, la equidad a nuestra cultura. Entonces, casi que estamos esperando que expire la generación anterior para que nosotros podamos hacer esos cambios sutiles. El millennial, en cambio, dice, no, eso tiene que pasar ahora, porque necesitamos construir esa cultura efectiva que nos va a poder abrir las puertas a más gente ahora mismo, no tenemos tiempo que perder. Y el Z dice, perdón, ¿no tienes política de DI? No, gracias, yo no quiero trabajar aquí. ¡Pum! 4 generaciones que cada una apuntó en diferentes direcciones, la una al norte, al sur, al este, al oeste. Y entonces, claro, dices, ¿qué pasó con el legado? La empresa de ese boomer que sí sabe cómo hacer las cosas, definitivamente tiene mucho peso y mucho valor ese conocimiento. Pero como todo en la vida, todo conocimiento necesita ser aterrizado al contexto actual. Necesita ser, yo no puedo interpretar incluso el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no puedo interpretarlo de la misma manera en que se lo interpretaba en 1910 hoy en día. Puede ser el mensaje el mismo, pero no puedo interpretarlo de la misma manera y no puede aplicarse de la misma manera porque el enriquecimiento espiritual va a ser el mismo probablemente, pero hay un contexto diferente. Así ¿Sí? es, excelente, Ani. Tienes una pregunta de Shirley. Claro que sí, Shirley, adelante. Hola, buenas noches con todas, qué gusto. Excelente, Anita. Y la información, sí, digerir nos cuesta, pero ahí va mi pregunta. Justo dejamos de escucharte cuando
nos ibas a decir tu pregunta, Shirley. Algo pasó en la conexión. Ahí Ya, me sí escuchan. te oímos, sí te Ya. oímos. Ok. Si bien me queda claro que hay que segmentar el mercado, tal vez complementariamente podríamos crear un servicio para un conjunto de personas. Me llamó y me hizo sentido la última foto que tú pusiste. Y es esa tarea, en mi caso, que yo todavía no tengo un producto definido, tal vez justamente esas 2 o 3 generaciones, y crear un producto o un servicio familiar, dependiendo si es el abuelo, el abuelo, el hijo y el padre, ¿ya? Entonces, asumo que es muy No te escuchamos. complicado, pero con las pautas que tú no factible. Ay. Aló, no, Sí. nada que ver. Ahí, Decías con las pautas ¿con las pautas qué? ya. Quería saber si es factible crear un servicio o un producto familiar escogiendo a los miembros familiares, es decir, al papá, al hijo y al abuelo. A ver, estamos hablando de crear un servicio o un producto que satisfaga o simplemente sirva a 3 generaciones simultáneamente. Conforme más te abras tú en cuanto a nichos de mercado, más vas a necesitar invertir en tu marketing. ¿Por qué? Porque tienes que hablar 3 idiomas diferentes o por lo menos 2 idiomas diferentes. ¿Por qué? Porque probablemente puedas a los boomers y a los X conectarte con ellos en el mismo idioma, pero no vas a poder conectarte con los boomers y los millennials simultáneamente. ¿Sí? Entonces, vas a necesitar 3 estrategias o por lo menos 2 estrategias de mercadeo avanzando simultáneamente, lo cual implica un mayor gasto y un mayor desgaste. El gasto va de la mano con el desgaste, ¿no? Porque es mucha energía, más recursos y obviamente más tiempo para poder llegar a ellos. Ahora, si es que lo que quisieras es tú crear un servicio de comunicación y de transmisión de información y de legado, eso podría ser algo que le atraiga a una de las generaciones, particularmente a la de los boomers, pero o tendría que ser a la de los millennials, pero siempre va a haber alguien que se quede fuera. Entonces, mi recomendación es, trata siempre de enfocarte y si es que termina sirviendo a tres diferentes generaciones, bueno, hay que crear 2 o 3 estrategias de mercadeo para poder comunicarte óptimamente. Sí se puede, por supuesto que sí. Hay empresas que lo hacen. Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola se posiciona en todas las generaciones. De hecho, si tuviéramos 6 generaciones, incluimos a los centennials, Coca-Cola está ahí. Ellos saben y todos sabemos que es Coca-Cola y la publicidad de Coca-Cola de hecho nos lleva a momentos tremendamente gratos entre abuelitos y nietos, a esas cenas familiares donde todos disfrutamos y entonces ese mega veneno de la industria alimenticia nos hace sentir como que sí, qué lindo, este es lo que todos queremos Coca-Cola, dense cuenta, pero ¿y qué es lo que hicieron? ¡Pum! 4 o 5 generaciones en un solo comercial de 30 segundos y después de eso nos dice, qué sed que tengo. Todos nos conectamos y todos nos sentimos en familia. ¿Qué sentimos en ese momento? Sentimos esa oxitocina y la dopamina de la alegría, ¿no? De esa alegría, de la conexión familiar, ese cóctel emocional ya se hizo en nosotros a través de una marca que nos ataca a todos. Sin embargo, ¿cuántas veces uno de ustedes, de esas generaciones, sale a comprar Coca-Cola después del comercial? Inmediatamente. Ahí está el resultado de cuánto en realidad se generó la intención de demanda versus el posicionamiento. ¿Sí? Entonces, en realidad necesitamos especializarnos en el mercadeo para obtener
obtener un mayor retorno en inversión, no solo mayor, sino más rápido retorno de la inversión. Gracias, Anita. Gracias. Con todo gusto. Sí, Anita, dime. Anita, yo tengo una consulta. Mira, en este momento hay muchas empresas que están contratando Zoomers, sobre todo para empresas de entretenimiento, en locales en donde tienen que hacer, bueno, que se suben en escaleras, se lanzan en juegos y todo esto, ¿no? Y hay un problema porque en realidad la contratación proviene de los millennials y de más que nada, los millennials son los que están tratando de manejar Zoomers, pero como no lo están pudiendo canalizar, lo están haciendo las generaciones X. Entonces, estamos hablando de los colaboradores, que es el cliente interno, y y es verdad, se está viendo bastantísima rotación. Y justamente es lo que tú acabas de decir, que es porque les gustan los cambios. Les gustan los cambios. Entonces, Anita, ¿cómo se puede hacer para que estas personas, a pesar de que están en juegos, en actividades diferentes, están con clientes de todas las edades, cómo se les podría retener? O sea, ¿cómo podría la generación X comunicarse de mejor manera y retener un poquito más a este personal? Porque esa rotación es muchísimo dinero para la empresa. Aquí hay dos palabras claves con la generación Z, los Zoomers: pasión y propósito. ¿Sí? Pasión. Ellos necesitan sentir gusto por lo que están haciendo y necesitan reconocimiento. El reconocimiento no solamente tiene que ser financiero o económico, el reconocimiento tiene que venir de una manera tangible, tiene que venir a través de felicitaciones, tiene que venir a través de un ascenso, de un plan de carrera, tiene que venir a través de un reconocimiento, o sea, de una validación social. Es importantísimo esto para los Zetas. Y la segunda es el propósito, el activismo. Ellos necesitan entender que lo que están haciendo, independientemente de la connotación económica que represente para sí mismos, ellos necesitan saber que tiene un impacto. Porque recuerda que el activismo es una de las banderitas que ellos flamean todo el tiempo. Ellos son feministas, o son conservacionistas, o son algo son. Ellos solitos ponen sus labels, sus etiquetas y se las quitan y después cambian a otra, o si no se quedan con esa. ¿Por qué? Porque eso los mueve. Entonces, el momento en que ellos sienten realmente gusto por lo que están haciendo, son reconocidos en su gestión, ¿sí? Y tercero, sienten que hay un impacto detrás de lo que están haciendo. Por ejemplo, tú me dices que esto pertenece a la industria del entretenimiento. ¿Qué tal si en vez de plantearlo como la industria del entretenimiento, lo planteamos? Ojo, voy a hablar algo sin saber a fondo y sin tener mayor información. Si quieres, luego conversamos offline. Pero ¿qué tal que en vez de la industria del entretenimiento, estamos en la industria de las emociones y lo que ellos en realidad están gestando es salud mental? ¿Qué tal que están gestando alegría? ¿Qué tal que están gestando romanticismo? Son causas completamente válidas. Habría que ver si son válidas para todo el grupo y ese perfil en particular que está contratando esta empresa. Pero definitivamente, si es que no les conviene, no les convence, lo van a ver reflejado como una alta rotación de personal. Ahora tomemos en cuenta algo, vámonos a lo más básico de lo básico, la pirámide de Maslow. Si es que no se han cubierto las necesidades básicas de las personas, es muy difícil que ellos logren trascender en el tema de la valoración y del propósito. Sin embargo, ¿y a qué me refiero? Con que un salario mínimo de pronto sí les conviene, pero el salario mínimo tiene que venir realmente acompañado de pasión y de propósito para que ellos se queden, ¿sí? Caso contrario, aun cuando les pagaran, y en los Zetas esto se ve permanentemente, aun cuando tuvieran un pago altísimo de salario,
si es que a ellos no les convence, si es que no se alinea con lo que ellos creen que es correcto, que es justo, acuérdate, justo y reconocimiento, simplemente ellos cortan. Más aún si es que dentro del grupo existe testimonios negativos, como que ahora veremos cuánto duran, porque es que aquí nadie dura porque no nos cumplen. Eso en boca de un Z simplemente corre como pólvora, ¿sí? Como pólvora, son explosivos en polvo. Entonces, es importantísimo que haya una conexión. Ahora, en cuanto a la comunicación de los X con los Zetas. Los X, como comentábamos, ya son una generación muy pequeña. Entonces, los X están en una situación, en una situación de amenaza por parte de los millennials, ¿sí? Los millennials son una generación que busca el cambio, pero desde un nivel muy, muy, muy gerencial. Mientras que los X ya aprendieron que se lidera haciendo, pero al mismo tiempo, y eso no me baja del seniority o de esa autoridad que ya me dio la experiencia. Entonces, es como que estamos hablando aquí de sabiduría y experiencia por este lado de mi necesidad de cambiar, por lo tanto, no puedo comunicarme con los de acá y este grupo es el que se queda afectado porque este grupo es el que hace el ejecútese. Ellos tienen a cargo la ejecución. Nosotros tenemos la planeación, ellos tienen la gerencia, pero este grupo es el que no está funcionando. Entonces, ¿cuánto ganamos con qué? El liderazgo y la planeación, cuando la gerencia no tiene a quién supervisar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comunicar? Hay que generar una cultura de empatía, una cultura de colaboración, de contribución, de compromiso y de compasión. Hoy por hoy el mundo entero necesita compasión y necesita empatía. Si partimos de esas dos, la colaboración, la contribución van a fluir tranquilamente, pero si es que no hay empatía y compasión, principalmente en países o en entornos altamente volátiles a nivel sociopolítico y cultural, eh, realmente las gerencias y el liderazgo no está surgiendo ningún efecto. Vemos empresas, imperios caerse porque se ha llegado a ese quiebre de comunicación intergeneracional. Muchas gracias, Anita. Más que solventada la pregunta. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro muchísimo. Yo estoy dejando justo un comentario por aquí en el chat para quienes no tengo en el radar, dejen escrito aquí su dirección de correo electrónico para hacerles llegar entonces la grabación de la clase de hoy, que de más está decir, Anita, que ha sido excelente. Ha sido un eye-opener, como se dice por aquí en estos países del norte, ¿sí? Te permite realmente sentarte a analizar ciertamente tus mejores estrategias y ver cómo puedes potenciar, cómo puedes optimizar lo que ya estás haciendo. Y en el caso de las chicas que apenas están empezando o que apenas están empezando a fabricar una idea de negocio, hacerlo bien desde el principio, pero yo creo que esa es una de las mejores cosas que tiene también este grupo, que vamos aprendiendo de las experiencias de las que ya han dado un par de pasos antes que nosotras. Sí, ¿Alguna otra pregunta para Ani? únicamente, Carito, acotar a lo que acabas de decir, que encontrar tu cliente ideal es una prueba-error permanente, ¿no? Entonces, es muy normal que no arranquemos nuestro negocio con el cliente ideal ya en la mira. Ideal, por supuesto que sí, eso es lo ideal. Sin embargo, no es sencillo precisamente porque no conocemos el mercado lo suficiente. Yo les acabo de dar simplemente cápsulas generacionales, pero el mercado dentro de su industria y sus propias características y contexto de su negocio lo conocen únicamente ustedes y por lo tanto debe ser indagado, investigado apropiadamente por cada una de ustedes. Y esa es la parte en la que si requieren ayuda, por favor, contáctenme con muchísimo gusto. Estoy a las órdenes. Gracias, Bueno, Anita. acabas de responder mi pregunta. ¿Cuál era la pregunta, perdón? No, era si te podía contactar porque necesito un one-on-one.
para hablar un poco más de mi negocio y cómo puedo expandir, cómo puedo crecer. Porque ahora mismo, bueno, estoy desde que empezó COVID, porque toda la idea fue que antes de COVID yo quería hacer retreats culturales, pero ¿Ya? no sabía cómo hacerlo. Cuando llega el COVID me quedo sin trabajo y mi esposo, gracias a Dios, tengo una roca al lado mío, es Bien. el que me empieza a empujar y me empieza a decir, ok, ¿por qué no usas tus skills y haces esto y lo otro? Entonces empecé a sacar certificaciones, ya yo tenía fitness como background eh, anterior. Y fue cuando empecé con lo del yoga, no pensé, nunca pensé que iba a llegar a donde estoy hoy. Y llevo casi 3 años, van a ser 2 años y pico, casi 3 años. Y veo que mi negocio, que la gente me llama más y más y más. Y a veces hoy mismo voy a ese meeting o no, porque estoy cansada. Cuando eres la mujer orquesta que estás tratando de hacer finanzas y vas y das clases o haces tu propio marketing y todo eso es una serie de cosas que yo no sabía hacer anteriormente y aprendí gracias a la tecnología. Soy de la generación X, pero me he tenido que poner el sombrerito de la generación de los millennials y aquí estoy y gracias a eso veo que mi negocio está creciendo, Ajá. pero necesito a alguien con tu expertise que me guíe prácticamente. Ya tengo tu número de teléfono y te pienso llamar. No será esta semana, pero sí que te Bien. pienso llamar. Muchísimas gracias, Dagmar, por tu presencia, pese a estar cansada, y yo sé que es el caso de todas, así que yo creo que ya mismo Caro va a querer dejarlas ir porque ya van a ser las 9 de la noche. Gracias Y a todas por estar presente y Carito, una vez más, mil gracias por la invitación y para este espacio y para poder compartir capsulitas de conocimiento que nos ayuden a crecer a todas, al igual que nuestros negocios. Muchísimas gracias a ti, Anita. La verdad que ha sido un súper gusto tenerte. Repítenos tus páginas web, dónde te encontramos, dónde las chicas pueden conocer más de ti. Claro que sí, en este momento pongo las páginas web de mis dos empresas con Eagle Business Coaching. Ok, no, es eaglebusinesscoaching.ca, perdón. La segunda es .ca. Businesscoaching.ca. Esa sí está correcta. Con ella yo ayudo a dueños de negocios, como les decía, y con Meraki Choice brindo apoyo en live y career coaching para inmigrantes que vienen con sus profesiones desde el extranjero y buscan rehacer aquí una carrera, ya sea en la misma área, en la misma industria o en diferentes. Lo importante es que buscan salir adelante, pero no medimos a veces como inmigrantes el impacto que el proceso migratorio emocional tiene en nosotros y en nuestras familias. Y entonces eso nos tiene patinando y patinando en el lodo a veces, ¿no? Entonces, esas dos son los websites. Por favor, échenles un vistazo y comuníquense conmigo, preferiblemente por teléfono. Me gusta muchísimo más hablar. Soy pésima, bueno, aquí algunos de ustedes ya me conocen, soy pésima texteando, estos dos son súper lentos, soy X, totalmente X, casi que boomer, así que no texteo rápido. Gracias, Anita. Bueno, chicas, allí ya tienen todas las coordenadas de dónde conseguir a Anita y cualquier cosa me mandan un mensajito, yo las pongo en la dirección correcta. Estamos grabando la clase, así que mañana en algún momento del día la tienen en su correo electrónico. Gracias por compartir su dirección. Las que están en Edmonton, nos vemos la próxima semana, el jueves 2 en la clase presencial. Y recuerden comprar sus tickets para la fiesta navideña de Latinas de Tepenuel gracias a porque ti. eso va a estar muy bueno. Gracias a ti, Carolina, por organizar esto. A la Muy orden lindo. siempre. Sí, nos vemos pronto. Feliz noche para todas. Que Good descansen. night. Muchas Muchísimas gracias, buenas gracias. noches. Una linda noche. Infinitas gracias por todo.